La iglesia era deslumbrante, rosas blancas caían en cascada por el altar, sus pétalos se esparcían por el pasillo como copos de nieve, la luz dorada atravesaba los vitrales, pintándolo todo en tonos cálidos. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente, mientras 200 invitados me observaban caminar hacia lo que yo creía que sería mi futuro. Mi corazón golpeaba fuerte, pero era una emoción dulce, alegría pura. Colton estaba en el altar con su smoking negro perfectamente hecho a medida, sus ojos oscuros fijos en los míos, parecía nervioso, y eso me hizo sonreír. Incluso después de 3 años juntos, todavía lograba ponerlo nervioso. El pastor abrió su Biblia gastada. Estamos aquí reunidos para presenciar la unión de Colton James Wellington y Anna Rose Derrick en santo matrimonio. Apreté las manos de Colton, las tenía sudorosas. Colton, ¿aceptas a Anna como tu legítima esposa, para tenerla y sostenerla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, respondió. Su voz se quebró apenas. El pastor me miró a mí. ¿Y tú, Anna, aceptas a Colton como tu legítimo esposo, para tenerlo y sostenerlo en la salud y en la enfermedad? Espera. La voz cortó el silencio sagrado como una cuchilla. Todas las cabezas se giraron. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia como una ola chocando contra la orilla. Mi dama de honor, Karen Oscar, se levantó desde el altar, la mujer que conocía desde el jardín de infancia, la que había guardado todos mis secretos, mis miedos, mis sueños. Llevaba el vestido rosa empolvado que habíamos elegido juntas, pero su rostro estaba torcido por una expresión que jamás había visto. No puedo permitir que esto ocurra, anunció, su voz resonando en cada rincón de la iglesia. Anna, necesitas saber la verdad. Mi padre se incorporó medio segundo. Mi madre lo sujetó con fuerza. Los susurros empezaron de inmediato, creciendo como un zumbido imparable. Karen, ¿qué estás haciendo?, pregunté con voz firme, aunque mi corazón ya no latía de alegría, sino de otra cosa. Ella levantó la barbilla, desafiante. Estoy embarazada, Anna, y el padre es Colton. Los jadeos se transformaron en exclamaciones de espanto. Alguien detrás de mí murmuró, Dios mío, lo bastante alto para que todos escucharan. El cuarteto se detuvo. Colton se puso pálido como el papel. Karen, no, susurró. No, que, dijo ella, acercándose, con la voz cada vez más fuerte, más cruel. No contarle cómo llevas meses viniendo a mi apartamento, como me dijiste que dudabas de la boda, como me susurraste que me amabas mientras basta, rugió mi hermano Tristán, poniéndose de pie con rostro furioso. Mi hermana Sydney lo sujetó antes de que corriera hacia el altar. Karen me miró con una sonrisa de triunfo en sus ojos oscuros. Admítelo, Anna, eres el premio de consolación. Se conformó contigo porque yo no quise comprometerme, pero ahora que vamos a tener un bebé, se tocó el vientre a un plano. Las prioridades cambian. La iglesia estaba muda, salvo por las cuentas del rosario de mi abuela, que repiqueteaban mientras ella rezaba apresurada en español. Miré a Colton, tenía gotas de sudor en la frente, su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, ni siquiera podía mirarme a los ojos, y entonces sonreí. No fue una sonrisa feliz, fue la sonrisa de un tiburón antes de atacar. Oh, Karen, dije, con voz clara en el silencio, pobrecita, ilusa. Su sonrisa vaciló. Saqué el móvil de mi ramo, con un toque. Activé el sistema de altavoces que habíamos instalado para la música de la recepción. Damas y caballeros, antes de continuar con este espectáculo fascinante, creo que todos deberían escuchar algo. El rostro de Karen pasó de triunfante a confuso, y luego a aterrorizado. Su propia voz llenó la iglesia. Dios, Colton es un idiota. No tiene idea de que me acuesto con su hermano y su padrino. El embarazo podría ser de cualquiera, pero Colton gana más dinero. La grabación siguió. La risa de Karen retumbaba en las paredes, mientras presumía por teléfono de su plan, de cómo manipulaba a los 3 hombres, de cómo pensaba exprimir hasta la última gota del patético príncipe de Anna. Karen cayó de rodillas en el altar, pálida como una hostia. Anna, ¿puedo explicarlo? Oh, tendrás mucho tiempo para explicarlo, contesté, serena. A la policía, al laboratorio de ADN, a mi abogado. Miré a la congregación atónita. 3 horas después, mi supuesto esposo y mi dama de honor me rogaban que no presentara cargos, pero me adelanto. Antes de seguir, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber de nuestra familia global, y si es tu primera vez en este canal, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias épicas de venganza. Disfruta la narración. Mi nombre es Anna Rose Derrick.
y hasta ese momento pensé que vivía mi vida soñada. Soy enfermera pediátrica en el hospital de niños, el tipo de mujer que cree en los finales felices porque paso mis días ayudando a los niños a creer en milagros. A los 28 años lo tenía todo planeado: casarme con Colton, comprar una casa con Bahía Blanca, tener 2 hijos y un Golden Retriever llamado Buster. Colton Wellington era todo lo que pensé que quería: alto, guapo, exitoso. Trabajaba como asesor financiero en la firma de inversiones de su familia. Viejo dinero, buena cuna, el tipo de hombre que parecía perfecto en las fotos de Navidad. Nos conocimos en la boda de mi prima, hace 3 años. Él era el padrino, yo, la dama de honor. Una historia clásica. Derramó vino tinto en mi vestido durante la recepción, y se empeñó en pagarla. Tintorería, un café se convirtió en cena, la cena en escapadas de fin de semana, las escapadas en mudarnos juntos. Es perfecto para ti, mija, decía siempre mi madre. Le encantaba que él trajera flores a la cena de los domingos, que recordara preguntar por su club de lectura, que prometiera darle pronto nietos. Mi familia lo adoraba, papá lo llamaba mi hijo y lo llevaba a pescar. Mi hermano Tristán, que nunca aprobaba a ninguno de mis novios, lo invitaba a sus partidas de póker. Sydney, mi hermana menor y la crítica más dura. Admitió a regañadientes que tenía potencial, pero quien más lo quería era Karen Oscar. Karen y yo éramos inseparables desde los 5 años, vivíamos a 3 casas de distancia, en Maple Street, mismas escuelas, mismas clases, mismos sueños de mudarnos a Nueva York para ser diseñadoras de moda. Al terminar la secundaria, yo elegí enfermería y ella marketing. Prometimos que la distancia no nos cambiaría. Karen era mi primera llamada automática para todo. Mal día en el trabajo, llamaba a Karen. Buenas noticias, llamaba a Karen. Cuando Colton me propuso matrimonio en la playa, la última Navidad, ella fue la segunda persona a la que llamé. Justo después de mis padres. Estoy tan feliz por ti, gritó en FaceTime, con la cara pixelada pero la sonrisa brillante. Te lo mereces, Ana. Te mereces todo. Ella me organizó la fiesta de compromiso más elaborada, planeó mi despedida de soltera en Las Vegas, pasó horas conmigo escogiendo vestidos, discutiendo con el florista, probando pasteles hasta quedar enfermas. No puedo esperar para estar a tu lado en tu gran día, me dijo en una de las sesiones de planificación. Somos hermanas desde kinder, y ahora será oficial cuando sea tu matrona de honor. De honor, sí, pero dama de honor. Todavía no estás casada. Me reí. Todavía, replicó, con esa palabra clave, y añadió sonriendo, quizá tu boda inspire a Ángelo a pedirme matrimonio. Ángelo Kim era su novio desde hacía 2 años, un contador dulce y callado, que la adoraba. Siempre pensé que ellos se casarían antes que Colton y yo. Mirando atrás, debería haber notado las señales, como Karen siempre encontraba razones para pasar por nuestro apartamento cuando Colton estaba en casa, como se quedaba un rato más después de que yo me fuera a mis turnos tempranos, diciendo que quería hablar de cosas de trabajo con Colton, porque ambos trabajaban en finanzas. Como Colton empezó a quedarse más tarde en la oficina, sobre todo en las noches en que Karen decía que estaba demasiado cansada para cenar con el grupo. Como mi móvil vibraba con mensajes de ella en horas extrañas. Pensando en ti a las 2 de la mañana, espero que tengas un buen día. Justo en medio de mis turnos. Cuando sabía que no podía contestar, como Colton se volvió distante en los meses previos a la boda, conversaciones más cortas, menos contacto visual. Cuando le preguntaba si tenía dudas, me abrazaba fuerte y decía, jamás. No puedo esperar para casarme contigo, Ana. Pero había otras señales, que mi corazón confiado prefirió ver como simples nervios de boda, el modo en que se ponía tenso cuando sonaba su teléfono durante la cena, como lo ponía boca abajo en la mesa, como salía de la habitación para contestar llamadas, diciendo que era trabajo, incluso en fines de semana. Los cargos misteriosos en nuestra tarjeta de crédito compartida, pequeñas cantidades, nada sospechoso por sí solo, cafeterías en las que nunca había estado, una compra en una joyería que, según él, era una sorpresa para más adelante, gasolineras en el otro lado de la ciudad, cuando me decía que trabajaba hasta tarde en él. Centro. 3 semanas antes de la boda encontré una caja vacía de prueba de embarazo en el cubo de basura del baño, no usada, solo la caja. Cuando pregunté a Colton, pareció genuinamente confundido. Quizá la dejó Sydney cuando vino el fin de semana pasado, sugirió. Llamé a mi hermana, se rió. Chica, ni siquiera estoy saliendo con nadie. ¿En serio? Debe de haber sido la limpieza del hotel, ya sabes. A veces las camareras tiran su basura personal en los cestos de los huéspedes. No tenía sentido, pero lo
Creí, porque quería creerlo, la noche antes de la boda, en la cena de ensayo, Karen estaba distinta, miraba constantemente su móvil y apenas probó la comida. Cuando mi tía le preguntó si se sentía bien, contestó con brusquedad: estoy bien, solo cansada de tanto planear. Colton también estaba raro, no dejaba de mirarla cuando creía que nadie lo veía. Cuando ella se levantó al baño, él buscó una excusa para salir a tomar aire. 2 minutos después, Tristán lo encaró durante los brindis: ¿estás bien? Hermano, pareces a punto de vomitar. Nervios de boda, rió Colton, pero sonó forzado. Ya sabes cómo es. Pero Tristán no sabía cómo era en realidad, nunca se había casado, ninguno de nosotros lo había hecho, salvo mis padres y mis tíos, que llevaban tantos años juntos que hacían que el amor pareciera fácil. Esa noche, Colton y yo seguimos la tradición y dormimos separados. Él se quedó en la habitación de su padrino, yo en la casa de mis padres. Con mis damas de honor, Karen fue la última en marcharse, después de ayudarme a colgar el vestido. Anna, dijo en la puerta, con una voz extraña, sabes que te quiero, ¿verdad? Claro que sí. Yo también te quiero. Me abrazó más fuerte de lo habitual. Mañana va a cambiarlo todo, eso espero. Reí. Para eso son las bodas. Pero ella no sonrió cuando se apartó. Desperté a las 6 de la mañana en mi día de boda, con mariposas haciendo acrobacias en mi estómago, mariposas buenas, de esas que sientes en Navidad o antes de salir de vacaciones. La casa ya estaba llena de actividad. Mamá preparaba sus famosos burritos de desayuno para mí y mis damas de honor. Sidney organizaba la estación de café con precisión militar. El teléfono no dejaba de sonar con confirmaciones de proveedores y familiares pidiendo direcciones. Buenos días, hermosa novia. Entró Karen a las 7 en punto, con una bandeja de cafés elegantes, triple shot de vainilla para la novia radiante, porque necesitamos que estés despierta y preciosa. Se veía perfecta, como siempre, el cabello suelto en ondas de Hollywood, el maquillaje impecable. Llevaba unos pantalones de yoga que costaban más que mi pago mensual del coche. Incluso a las 7 de la mañana parecía lista para una portada de revista. Eres un ángel, le dije, aceptando el café con gratitud. Estaba tan nerviosa que olvidé desayunar. Para eso estamos las damas de honor, sonrió. Para que no te desmayes en el altar con el estómago vacío. La mañana pasó volando, citas de peinado, retoques de maquillaje, fotos sin parar. Mi prima María documentaba todo con su cámara profesional, yo poniéndome el vestido. Un traje de princesa con perlas cosidas a mano que mamá y yo ahorramos 8 meses para pagar. Mi abuela abrochando el collar de perlas familiar con manos temblorosas. Mi padre llorando cuando me vio lista. Mija, pareces una reina, susurró con la voz quebrada. Karen ayudaba en todo, acomodaba mi cola, arreglaba el velo cuando se enganchaba en una puerta, retocaba mi labial entre fotos. La dama de honor perfecta, mi mejor amiga de toda la vida, pero, viéndolo ahora, también estaba pegada al teléfono todo el tiempo. Miradas rápidas cuando pensaba que nadie la veía, dedos volando sobre la pantalla cuando entraba al baño o salía a buscar algo a su coche. En un momento, Sidney la pilló. Chica, ¿con quién escribes tanto? Ángelo está en el campo de golf con los chicos. Es mala suerte que la corte de la novia hable con los padrinos antes de la ceremonia. Las mejillas de Karen se tiñeron de rosa. Solo cosas de trabajo. Ya sabes cómo son los clientes. En sábado, Sidney arqueó una ceja. Mi hermana tenía un detector de mentiras incorporado. Los mercados financieros nunca duermen, replicó Karen con demasiada suavidad. Llegamos a la iglesia a las 2 de la tarde para las fotos antes de la ceremonia de las 4. El fotógrafo nos colocó en todos lados, yo con mis padres, yo con mis damas de honor, yo sola, frente al altar, con mirada pensativa. Cada toma salía perfecta. Colton y sus padrinos se preparaban en el sótano de la iglesia. El protocolo decía que no debíamos vernos antes de la ceremonia, pero, siendo honesta, yo moría por echarle un vistazo. Después de 3 años, todavía me emocionaba solo con verlo. Puedes revisar si necesitan algo abajo, le pedí a Karen en una pausa entre fotos. Asegúrate de que Colton no olvide su medicina para la alergia. Ya sabes cómo le lloran los ojos con tantas flores. Por supuesto, vuelvo en 5 minutos, contestó. Se fue 20, cuando regresó. Su labial estaba un poco corrido, y su cabello menos perfecto, como si alguien hubiera pasado los dedos por él. ¿Todo bien allá abajo? Pregunté. Perfecto, dijo, pero sin mirarme a los ojos. Colton dice que no puede esperar para verte. La ceremonia debía empezar a las 4 en punto. A las 3:45. Los invitados ya llenaban los bancos de madera. Me asomé por la ventana de la suite nupcial y vi a todos, tías y tíos,
amigos de la universidad, compañeros de trabajo, vecinos, toda mi vida reunida para presenciar mi final feliz. La familia de Coulton ocupaba el lado derecho de la iglesia, elegancia de dinero antiguo, en azul marino y perlas. La mía, el izquierdo, con colores vivos, risas ruidosas y tanto perfume que podía tumbar a un caballo. A las 3:55, la coordinadora de bodas llamó a nuestra puerta. Señoras, llegó el momento. Mis damas de honor se alinearon, mi compañera de universidad, Ariel, mi prima Ana, la hermana de Coulton, Rebecca, y al frente, Karen, como dama de honor, todas bellísimas con sus vestidos rosa empolvado, sosteniendo ramos de rosas blancas y paniculata. Papá me ofreció su brazo. Lista, mija, respiré hondo, inhalando el aroma de las rosas, la madera antigua y el tenue olor de las velas de oración de mi abuela. Y lista, se abrieron las puertas, el cuarteto de cuerdas empezó la marcha nupcial, todas las miradas se volvieron hacia mí, sonriendo y secándose las lágrimas. Este era el momento que había soñado desde niña, cuando jugaba a disfrazarme con el vestido de novia de mi madre. Caminé por el pasillo sintiéndome como flotando. La iglesia era perfecta, la música perfecta, Coulton perfecto, de pie en el altar con su smoking negro y la rosa blanca en el ojal. Todo era perfecto, hasta que no lo fue. Estoy embarazada, Ana, y Coulton es el padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso. Sentí que toda la congregación inhalaba al unísono y luego contenía la respiración, esperando ver qué sucedería. De repente, mi ramo se volvió pesado en mis manos. La iglesia, que segundos antes se sentía cálida y dorada, ahora parecía fría y vacía. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando mi reacción. Esperando que me derrumbara. Pero no me derrumbé. En su lugar, algo helado se asentó en mi pecho, una claridad tan afilada como una cuchilla. Coulton finalmente encontró su voz. Karen, por favor, no hagas esto, no aquí, no ahora. Cuando más, Coulton. Ella dio un paso hacia él, su voz más fuerte, más segura. Cuando estés en la luna de miel, cuando Ana ya sea tu esposa legalmente, cuando sea demasiado tarde para que tome una decisión informada. Se volvió hacia nuestros invitados. Como actriz en el escenario, lo siento, todos, sé que esto es incómodo, pero Ana merece conocer la verdad antes de cometer el mayor error de su vida. El rostro de mi padre pasó de confundido a furioso, se levantó de su asiento. Pero mi madre le agarró la muñeca. No interfieras, susurró. Deja que Ana maneje esto. Karen me miró por un instante. Vi algo parecido al arrepentimiento cruzar su rostro, pero luego levantó el mentón y volvió a colocarse la máscara de indignación. No planeé que esto pasara, continuó, su voz llenando cada rincón de la iglesia. Coulton y yo lo resistimos durante meses. Los dos te amamos, Ana, pero a veces el amor no basta para detener otro tipo de amor. Los invitados empezaban a murmurar, susurros ondulando entre los bancos como viento entre trigo. Capté fragmentos. Dios mío, acaba de arruinarle la boda a esa pobre chica. Qué descaro. Coulton parecía querer desaparecer en el suelo. El sudor le cubría la frente y sus manos temblaban. Ana, ¿puedo explicar que? Interrumpió Karen. Explicar cómo me dijiste que tenías dudas sobre la boda, explicar cómo dijiste que te sentías atrapado, explicar cómo susurraste mi nombre mientras. Suficiente. Mi hermano Tristán se levantó como un cohete, con el rostro retorcido por la rabia, empezó a avanzar hacia el altar. Pero Sidney y mi primo Roberto lo sujetaron. Suéltame, gruñó Tristán, voy a encargarme de él, voy a matarlos a los dos. El guardia de seguridad que papá había contratado para la recepción se adelantó, listo para intervenir si mi familia empezaba una pelea en la casa de Dios. Karen parecía alimentarse del caos, sus ojos brillaban, casi febriles. Ana, tienes que entender, nunca quise que esto pasara, pero no podemos controlar de quién nos enamoramos. Y Coulton, él me ama, siempre me ha amado. Puso ambas manos sobre su vientre, en un gesto claramente protector y maternal. Este bebé merece tener a su padre, y Coulton merece estar con la mujer que realmente quiere. Coulton la miraba como si hubiera perdido la razón. Karen, deja de hablar, estás empeorando las cosas. Pero ella ya no paraba, intoxicada por la atención y el drama. Peor, Coulton, esconder la verdad es lo que empeoró todo, vivir una mentira es lo que lo empeoró. Señaló hacia mí. Mírala ahí, con ese ridículo vestido, pensando que se va a casar con el amor de su vida. ¿No creen que merece algo mejor que un hombre que desearía casarse con otra? Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mi pecho. No se rompió, se resintió.
como una goma demasiado estirada, sonreí, debió de ser una sonrisa tan intensa que Karen retrocedió un paso. Oh, querida, dije, con voz suave y dulce como miel, pobrecita niña, tonta y adorable, su expresión confiada vaciló, metí la mano en mi ramo y saqué mi teléfono, con un movimiento suave. Activé la conexión Bluetooth al sistema de sonido de la iglesia, el mismo que habíamos instalado para la música de la boda. Antes de continuar con esta fascinante función, anuncié, mi voz ahora clara en los altavoces. Creo que todos deberían escuchar algo. El rostro de Karen se puso blanco. Ana. ¿Qué estás? Presioné reproducir. La propia voz de Karen llenó la iglesia, cristalina, a través del sistema profesional de sonido. Dios, Colton es un idiota. No tiene idea de que he estado acostándome con su hermano y su padrino. El embarazo podría ser de cualquiera de ellos, pero Colton gana más dinero, así que obviamente es mi mejor apuesta para la manutención del niño. La congregación jadeó al unísono, pero la grabación no había terminado. Ana es tan patéticamente ingenua, que es casi triste. En realidad, ella cree que Colton la ama. Mientras tanto, él no puede mantener las manos alejadas de mí cada vez que ella trabaja turnos largos. La semana pasada, incluso dijo que ojalá me hubiera propuesto matrimonio a mí en lugar de a ella. El rostro de Colton pasó de pálido a verde, parecía que iba a vomitar allí mismo, en el altar, pero la voz de Karen continuaba, brillante y burlona. Lo mejor es que ella paga la mitad de la boda, así que, técnicamente, está financiando su propia humillación. Dios, no puedo esperar a ver su cara cuando se lo cuente a todos. Va a ser delicioso. La iglesia estaba en un silencio absoluto, salvo por el sonido del rosario de mi abuela, haciendo clic cada vez más rápido mientras rezaba. La grabación seguía reproduciéndose. Karen presumía de manipular a los tres hombres, se reía de cómo planeaba quedarse con el patético principito de Ana hasta el último centavo, hablaba de su plan B, si Colton no me dejaba. Solo alegaría que la había violado. ¿Quién va a creer su palabra sobre la mía? Cuando finalmente detuve la grabación, Karen se había desplomado de rodillas en el altar, con el rostro enterrado entre las manos. El vestido rosa empolvado se arrugaba a su alrededor como vino derramado. Ana, susurró, apenas audible, por favor, ¿puedo explicar? Estaba borracha cuando dije esas cosas. No quisiste que te atraparan, corregí, mi voz amplificada aún por los altavoces. Hay una diferencia. Me volví hacia Colton, que parecía un ciervo atrapado en los faros. ¿Tienes algo que agregar, cariño? ¿O debería reproducir la grabación de cuando me llamaste aburrida y pegajosa mientras te acostabas con mi mejor amiga en el apartamento cuya mitad del alquiler pago yo? Abrió la boca, luego la cerró, la abrió otra vez. Ninguna palabra salió. Miré a la congregación. 200 rostros me devolvieron la mirada, desde el asombro hasta el horror, pasando por la admiración y la ira asesina. La mayoría eran mis familiares. Señoras y señores, dije con calma, disculpen la interrupción, pero como pueden ver, tenemos un pequeño problema con el novio y mi dama de honor. Algo de honestidad, fidelidad y decencia humana básica. Mi padre finalmente se liberó del agarre de mi madre y se puso de pie. Ana, mija, ¿quieres que? No, papá, yo me encargo, y así lo hice. Por primera vez en meses, tal vez años, me sentí completamente en control. ¿Quieren saber algo gracioso? Dije, mi voz todavía resonando por los altavoces mientras miraba a Karen, aún de rodillas en el altar. He sabido de ustedes dos durante meses. La congregación murmuró, como hojas movidas por el viento. La cabeza de Karen se levantó de golpe, el rostro manchado por lágrimas de rímel. Eso es imposible, susurró. Es imposible, respondí, sacando mi teléfono y desplazándome por fotos. Empezamos con las fotos que tomó mi vecina, la señora Patterson, de ti saliendo de nuestro edificio a las 6 a.m., del 14 de febrero, sí, el día de San Valentín. Mientras yo trabajaba un turno doble en el hospital, le mostré el teléfono a todos. Una foto clara de Karen haciendo el paseo de la vergüenza con la ropa de ayer. O tal vez deberíamos hablar de los cargos de la tarjeta de crédito. Colton, me dirigí a mi novio, que parecía querer evaporarse, los que pensaste que no notaría porque eran cantidades pequeñas. La cafetería donde te encontrabas con Karen todos los martes, la joyería donde le compraste ese pequeño collar de diamantes que lleva puesto ahora. La mano de Karen voló a su garganta, donde un delicado colgante con un diminuto diamante reflejaba la luz de la iglesia, el mismo colgante que había visto en el estado de
cuenta de nuestra tarjeta y que asumí era una sorpresa para mí, la habitación de hotel que reservaste el mes pasado mientras decías que estabas en esa conferencia financiera en Chicago, continué. Excepto que la conferencia era virtual, no, Colton, y tú en realidad estabas a 20 minutos en el Marriott del centro con mi dama de honor. Colton finalmente encontró su voz. Ana, puedo explicar que, como tomaste 5,000 pesos de nuestra cuenta conjunta de la boda para pagar sus cuentas de tarjeta de crédito. Como usaste el dinero de mi anillo de compromiso, de mi abuela, para cubrir su alquiler cuando la despidieron de su trabajo de marketing, como le prometiste que cancelarías nuestra boda después de la luna de miel para que ella pudiera salvar la cara, la iglesia estalló en jadeos y murmullos de ira. Alguien detrás mío gritó Jesucristo, lo suficientemente fuerte como para que el padre Rodríguez lo escuchara, pero no había terminado, o tal vez sí, dije, mi voz peligrosamente suave, deberíamos hablar de la verdadera razón por la que Karen está aquí haciendo este dramático anuncio. Karen se tambaleó, poniéndose de pie, las manos temblando. Ana, por favor, ven. Aquí está la cosa sobre mi mejor amiga desde el jardín de infancia, dije a la congregación, como si diera un brindis en una cena. Siempre ha sido competitiva, siempre quiso lo que yo tenía, mis muñecas, mi ropa, mis novios, pero esta vez, mordió más de lo que podía masticar. Me acerqué a Karen, mi vestido de novia susurrando con cada paso. Los invitados estaban tan callados que podía escuchar la cola de seda deslizarse por el suelo de mármol. Dile sobre la prueba de ADN, Karen. Su rostro se puso pálido. No sé de qué hablas. La prueba de ADN que hiciste la semana pasada, insistí, la que demostró que el bebé no es de Colton. La iglesia explotó. Jadeos, exclamaciones, susurros de asombro que se convirtieron en conversaciones completas. La abuela de alguien empezó a rezar en voz alta en español. Colton miraba a Karen como si nunca la hubiera visto antes. ¿De qué habla? La boca de Karen se abrió y cerró como un pez que busca aire. Eso no es Ana. Estás mintiendo. Lo estoy. Saqué un papel doblado de mi ramo, resultados de la prueba de paternidad. Fechados el martes pasado, 24% de probabilidad de que Colton Wellington sea el padre, lo que para los que no conocen de genética significa, definitivamente no es el padre. Sostuve el papel lo suficientemente alto para que todos pudieran ver el membrete oficial, pero aquí viene mi parte favorita, continué, mi voz adoptando un tono dulce y conversacional. La prueba también muestra un 99% de probabilidad de que el padre sea. Hice una pausa para el efecto dramático. James Wellington. El rostro de Colton pasó de verde a blanco y luego a rojo en apenas 3 segundos. Tu hermano, confirmé alegremente, que, por cierto, está parado justo detrás de ti en la línea de los padrinos. Con cara de querer esconderse bajo una roca, todas las cabezas se giraron hacia el padrino, James Wellington, 2 años menor que Colton y infinitamente más encantador. Se había puesto pálido como una hostia de comunión. Comenzó a retroceder del altar como si pudiera escapar de alguna manera. Jaime. Colton se volvió para mirar a su hermano. ¿Te acostaste con Karen? James aclaró su garganta. No, no lo hicimos. Solo unas cuantas veces, repitió Karen, finalmente encontrando su voz, estridente de pánico. James, me dijiste que me amabas. Dijiste que dejarías a Rachel. La congregación ahora tenía un espectáculo mejor que la televisión matutina. Rachel Thompson, la prometida de James, estaba sentada en la tercera fila con la familia de Colton. Se levantó de golpe como un cohete. ¿Qué dijiste? Su voz podría haber roto los vitrales. Rachel, cariño, puedo explicar, empezó James, pero yo no había terminado con mis revelaciones. Oh, pero espera, dije alegremente. Hay más. Cuéntale sobre Michael. Karen. Michael Foster, el padrino de Colton, estaba parado al final de la línea de los padrinos. Al escuchar su nombre, se quedó rígido. No, susurró Karen. Ana, por favor, no. Michael Foster, anuncié a la iglesia. También posible padre, también prometió dejar a su esposa por ti, también completamente inconsciente de que estabas jugando a las camas musicales con todo el cortejo nupcial. La esposa de Michael, sentada entre las otras esposas, dejó escapar un sonido como un animal herido. Se volvió hacia su esposo con mirada asesina. La iglesia estaba en completo caos. Rachel gritaba a James. La esposa de Michael lloraba, mientras su hermana la sujetaba para que no corriera hacia el altar. Mis familiares gritaban amenazas en español e inglés. La familia de Colton parecía querer desheredar a todos y huir a otro país, pero yo, tranquila y serena en mi vestido de princesa,
Observaba cómo mis trampas cuidadosamente planeadas se cerraban sobre cada persona que me había traicionado, como, susurró Karen, con lágrimas recorriendo su rostro. Como lo descubriste, sonreí, la misma sonrisa de tiburón de antes, pero ahora más grande, más satisfecha, porque mi querida ex mejor amiga, dije. Dulcemente, olvidaste algo muy importante sobre mí, que, susurró ella, soy enfermera. Sé cómo recopilar pruebas sin que la gente lo note, cabello de tu cepillo cuando iba a nuestras sesiones de planificación, saliva de los vasos en restaurantes, tazas de café de la basura, me encogí de hombros con elegancia, es asombroso lo que la gente tira cuando cree que nadie está mirando, Colton me miraba como si fuera una desconocida. Planeaste todo esto durante la boda, oh, cariño, reí, y no era un sonido agradable, la boda fue real. Mis sentimientos eran reales, mi confianza era real, pero tu traición también lo fue, así que decidí darte exactamente lo que merecías, gesticulé hacia el caos a nuestro alrededor. Una humillación pública que igualara tu traición privada. Karen lloraba tan fuerte que apenas podía hablar, y lo siento mucho, nunca quise que llegara tan lejos, estaba celosa, estúpida, y, codiciosa, terminé. No olvides codiciosa. Viste un boleto de comida y decidiste tomarlo sin importar a quien dañaras. Me volví hacia la congregación, muchos de los cuales ahora estaban de pie hablando entre ellos en voz alta. Señoras y señores, llamé, mi voz cortando el ruido. Disculpen haber convertido mi boda en un episodio de Jerry Springer, pero pensé, si voy a ser humillada, al menos asegúrese de que no sea la única. Mi padre abrió paso entre la multitud para llegar a mí. Mija, ¿qué necesitas? ¿Qué podemos hacer en realidad? Papá, dije, quitándome el anillo de compromiso y la alianza de bodas, necesito que llames a la detective Rivera. Detective Rivera, Colton parecía confundido. ¿Por qué llamas a la policía? Porque, dije con calma, entregando mis anillos a mi padre, el malversación es un delito, el fraude también, el robo de identidad también. Y Karen ha cometido los tres. La sangre se le fue de la cara a Karen. ¿De qué estás hablando? Las tarjetas de crédito que abriste a mi nombre, expliqué pacientemente. Los préstamos que solicitaste usando mi número de seguridad social. Los 50,000 pesos que robaste de mi cuenta de herencia para tus compras y pagar tus abortos. Colton parecía como si lo hubieran abofeteado. Sí, asentí. Este no es el primer susto de embarazo de Karen. Solo su primer intento de usar uno como arma. Había tenido 3 abortos en los últimos 2 años, todos pagados con dinero robado de mí. Karen se desplomó de nuevo de rodillas, sollozando histéricamente. Anna, por favor, te devolveré el dinero, haré lo que sea. Por favor, no llames a la policía. Demasiado tarde, dije, revisando mi teléfono. Ya los llamé. Deberían llegar en cualquier minuto, y como si fuera una señal, el sonido de sirenas comenzó a aullar a lo lejos. Acercándose segundo a segundo, las sirenas se hacían más fuertes. Pero el caos en la iglesia era ensordecedor. Rachel seguía gritando a James, quien intentaba pasar junto a los demás padrinos para escapar. La esposa de Mako se había soltado de su hermana y ahora avanzaba hacia Mako con el bolso levantado como un arma. Mis familiares gritaban en una mezcla de español e inglés. Mientras la familia de Colton parecía asistir a un funeral en lugar de a una boda. Anna, no puedes estar hablando en serio, dijo Colton, extendiendo la mano hacia mí. Me aparté antes de que pudiera tocarme. Muy en serio, respondí, me robaste. Colton, usaste nuestra cuenta conjunta como si fuera tu alcancía personal, falsificaste mi firma en documentos de préstamos y la ayudaste, señalé a Karen, aún arrodillada en el altar, a cometer robo de identidad. Nunca. Colton abrió la boca, pero me limité a continuar. El contrato del apartamento que cofirmaste para ella usando mi información de crédito. El préstamo del auto que garantizaste con mis ingresos, las tarjetas de crédito que la ayudaste a solicitar proporcionando mi verificación laboral. Sigo, el rostro de Colton se desmoronó, miraba alrededor desesperado, como si los santos de los vitrales de la iglesia pudieran ofrecerle refugio. No lo hicieron. La sirena se detuvo justo afuera de la iglesia. Pasos pesados resonaron en el vestíbulo y el detective Rivera apareció en la puerta con 2 oficiales uniformados detrás. Anna, llamó él. Detective. Evaluando el caos, recibí tu mensaje, estos son los sospechosos. Asentí hacia Karen y Colton, Karen Oscar y Colton Wellington. Toda la evidencia está en la carpeta que envié a tu oficina ayer. Karen me miró con el rímel corrido por su rostro. Ayer, enviaste la evidencia ayer, la envié la semana pasada, corregí, pero le pedí al detective Rivera que esperara hasta hoy para hacer los arrestos.
Quería darte una última oportunidad de confesar, de quizás, solo quizás, mostrar un mínimo de decencia y terminar con esta ridícula farsa antes de destruirlo todo, pero tú planeaste las pruebas de ADN, dijo Coulter débilmente. Tú sabías, esperaba estar equivocada, dije sencillamente, hasta esta mañana. Esperaba despertarme y descubrir que todo era una horrible pesadilla, que mi mejor amiga desde el jardín de infancia y el hombre que amaba no me habrían traicionado así. El detective Rivera se acercó al altar. Karen Oscar, estás bajo arresto por robo de identidad, fraude y malversación, Coulter. Wellington, estás bajo arresto por conspiración para cometer fraude y malversación. No. Espera, Karen se levantó mientras el oficial sacaba las esposas. Anna, por favor, podemos arreglar esto, te devolveré cada centavo. ¿Con qué dinero?, pregunté fríamente. ¿No tienes trabajo? ¿Tienes 50,000 pesos en deudas? ¿Estás embarazada de un bebé que ni siquiera es de Coulter? ¿Con qué exactamente me vas a devolver el dinero? Lo averiguaré. Por favor, Anna. Hemos sido amigas desde los 5 años, eso debe contar para algo. Sí contó, dije. Con la voz quebrándose un poco, contó para todo, por eso duele tanto. El oficial esposó a Karen mientras ella sollozaba. Coulter no resistió mientras lo esposaban, pero me seguía mirando como si no pudiera creer lo que pasaba. Anna, dijo mientras lo llevaban, todo esto con Karen fue un error estúpido, terrible. Lo miré por un largo momento. Este hombre con el que había planeado pasar mi vida, este hombre en quien confié mi corazón, mi cuerpo, mi futuro, mi dinero. No, Coulter, dije en voz baja. Casarme contigo habría sido el error. Mientras la policía los conducía hacia las puertas de la iglesia, Karen se volvió una vez más. Anna, llamó desesperada. ¿Y el bebé? Eso es asunto tuyo y de James, respondí, o tuyo y de Mako, o tuyo y de cualquiera con quien hayas estado. Pero ya no es mi problema. Las puertas de la iglesia se cerraron con un pesado golpe. Por un momento, hubo silencio absoluto. 200 personas me miraban en mi vestido de novia, de pie sola en el altar donde debería haber dicho: sí, acepto al amor de mi vida. Entonces mi abuela comenzó a aplaudir, lento, deliberado, un aplauso que resonó en la iglesia como un trueno. Una a una, otras personas se unieron, mis padres, mis hermanos, mis primos, mis amigos de la universidad, incluso algunos familiares de Coulter, horrorizados por el comportamiento de su familia. Pronto toda la congregación estaba de pie, aplaudiendo. Mija, dijo mi padre, subiendo los escalones del altar y abrazándome, estoy tan orgulloso de ti. ¿De mí?, pregunté. Mi voz amortiguada contra su hombro. Acabas de convertir tu boda en una escena del crimen, tú la convertiste en justicia, corrigió mi madre, uniéndose al abrazo. Lo que esas personas te hicieron es imperdonable. Tristán abrió paso entre la multitud para alcanzarnos, con el rostro todavía enrojecido de ira. Anna, lamento no haberlo visto, debí darme cuenta de que algo estaba mal, debí haberte protegido, no podía saberlo. Se lo dije, apenas me conocía a mí misma hasta hace unos meses. Sidney apareció a nuestro lado, con una mezcla de orgullo y furia en el rostro. Chica, eso fue lo más badass que he visto en mi vida, pero aún voy a matar a los dos cuando salgan de la cárcel. Nada de asesinatos, dije con firmeza. Ya he causado suficiente drama por un día. Aún así, me sentí más ligera que en meses. El peso de fingir que todo estaba bien, de mentirme a mí misma sobre las señales de alerta, de cargar sola con la traición de ellos. Todo había desaparecido. El padre Rodríguez se acercó con cautela. Anna, querida. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? En realidad, padre, dije, sorprendiéndome a mí misma, ¿sería posible decir una oración? No una oración de boda, obviamente, sino quizá una oración de gratitud. Él sonrió. Por supuesto. Mija. La congregación se acomodó en los asientos mientras el padre Rodríguez se dirigía al púlpito, pero en lugar de una oración sombría, habló de fuerza, de verdad, del valor que se necesita para defenderse cuando las personas en las que más confías te traicionan. A veces, Dios nos muestra la verdadera cara de las personas, dijo, no para hacernos daño, sino para salvarnos de una vida entera de dolor. Mientras hablaba, sentí que mi teléfono vibraba con un mensaje, luego otro, y luego varios más en rápida sucesión. Miré hacia abajo y vi mensajes de números que no reconocía. Chica, acabamos de ver la transmisión en vivo, eres una reina, santo cielo, es real. Este es el mejor video de boda de la historia. Esperen. Alguien estaba transmitiendo en vivo esto. Miré alrededor y me di
Cuenta de que varias personas en la congregación tenían sus teléfonos levantados, no solo tomando fotos, sino grabando activamente. Algunos incluso sostenían sus teléfonos como si transmitieran en vivo o no. Susurré a Sydney: por favor, dime que esto no se está haciendo viral. Ella revisó su teléfono y frunció el ceño. Ana, tal vez quieras sentarte. ¿Qué tan malo? Almohadilla venganzaboda ya está haciendo tendencia en Twitter. Alguien publicó todo en TikTok y tiene 2 millones de vistas. Instagram, Facebook, Snapchat. Nena, estás en todas partes. La miré. En todas partes. La buena noticia es que todos te consideran una heroína. Los comentarios hablan de lo valiente que eres y de cómo esos dos recibieron exactamente lo que se merecían. Miré alrededor de la iglesia, a todas las caras, familia, amigos, desconocidos que habían venido a presenciar lo que pensaban sería una celebración alegre. En cambio, tuvieron asientos en primera fila para el plan de venganza más dramático en la historia de las bodas, y honestamente, no me arrepentía. Saben que, dije lo suficientemente alto para que todos escucharan, espero que esto se haga viral. Espero que cada traidor y amigo falso en el mundo vea esto y piense 2 veces antes de traicionar a alguien que los ama. La congregación estalló en vítores y aplausos de nuevo, pero no había terminado. El lugar de la recepción parecía un pueblo fantasma. Manteles blancos todavía cubrían las mesas redondas. Los centros de mesa de rosas blancas y gipso pila aún perfumaban el aire. El DJ todavía tenía su equipo montado, pero en lugar de celebrar mi matrimonio, estábamos teniendo lo que mi prima María llamó la fiesta de divorcio más cara del mundo. Aprovechar lo que se paga, no desperdiciar. Había declarado mi madre al llegar al lugar: pagamos esta comida, pagamos esta música, y vamos a celebrar la libertad de Ana. Y eso fue lo que hicimos. Celebramos. Los invitados que se quedaron, y sorprendentemente, la mayoría lo hizo, bailaron con la lista de canciones que Coulter y yo habíamos elegido para nuestro primer baile como marido y mujer. Comieron la cena que habíamos planeado durante meses, brindaron con el champán que habíamos ahorrado para comprar, y se tomaron fotos frente al muro de flores que iba a ser el fondo de nuestras fotos de boda. Era surreal, perfecto, y absolutamente nada como había imaginado mi día de boda, pero también era exactamente lo que necesitaba. Estaba sentada en la mesa principal, aún con mi vestido de novia, pero con los zapatos quitados, debajo de la mesa cuando mi teléfono sonó. Detective Mevera, Ana, quería actualizarte sobre los arrestos. Eso fue rápido, dije, apartándome del ruido para escucharlo mejor. Bueno, cuando los sospechosos confiesan todo en cuanto están solos en la sala de interrogatorio, se acelera considerablemente. Confesaron. Oh, sí, Coulter se derrumbó en cuanto lo separamos, nos contó todo, la aventura, el dinero, los documentos falsos, incluso cosas que él no sabía. Al parecer, Kevin lo convenció de sacar un préstamo contra tu casa para pagar sus gastos médicos. Se me cayó el estómago. Nuestra casa, la que acabábamos de comprar juntos, la que acaban de comprar, corregí, según los registros bancarios, tú eres la única en la hipoteca, pero Coulter falsificó tu firma en una segunda solicitud de hipoteca el mes pasado. $50,000. Me hundí en una silla cercana. 50,000 pesos más. La buena noticia es que lo detectamos antes de que el dinero se dispersara. El banco señaló la firma como sospechosa y retuvo los fondos pendientes de investigación. Así que ese dinero está seguro. ¿Y Karen?, pregunté. La señorita Oscar. Bueno, es un desastre. Llora, se disculpa. Dice que Coulter la manipuló, pero luego empieza a intentar negociar un trato, lo que prácticamente eliminó cualquier simpatía que pudiéramos tener. ¿Qué tipo de trato? Ofreció testificar contra Coulter a cambio de una sentencia reducida. Dijo que podía proporcionar evidencia de otros crímenes que él cometió. Cuando le dijimos que ya teníamos todas las pruebas que necesitábamos, trató de decir que él la obligó a robarte. Casi me río. Incluso esposada en la estación de policía, Kevin seguía tratando de manipular a todos a su alrededor. ¿Cuánto tiempo estarán en la cárcel? Eso depende del fiscal y de cuánto cooperen. Pero, Ana, con la evidencia que proporcionaste, estamos hablando de múltiples cargos graves. Van a prisión, no a la cárcel local. Probablemente varios años. Traté de procesarlo. Para cuando salgan, yo estaré en mis 30, quizá casada con alguien más, quizá con hijos. Quizá viviendo una vida completamente diferente. El pensamiento no me entristeció, me dio esperanza. Detective Rivera,
¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto, como lo supo, cuando viniste hace 3 meses con tus sospechas, no pareciste sorprendida, como si hubieras visto esto antes, suspiró, lamentablemente, Anna, veo esto más seguido de lo que piensas, traiciones financieras entre parejas, amigos aprovechándose de amigos, esquemas de engaño elaborados. Lo que no veo a menudo es a alguien tan preparada como tú. Preparada, repetí, la evidencia que recopilaste era mejor que la que obtienen la mayoría de nuestros detectives, cada documento etiquetado y fechado, cada conversación grabada, cada transacción financiera rastreada, construiste un caso a prueba de todo. Soy enfermera, dije simplemente, nos entrenan para ser meticulosas, también eres increíblemente valiente. Mucha gente en tu situación habría confrontado a los tramposos en privado, tal vez intentando resolver las cosas. Tú elegiste la justicia en su lugar. ¿Justicia? Pregunté. Eso era lo que era, más bien parecía supervivencia. Después de colgar, caminé de regreso hacia la celebración, pero antes de llegar a mi mesa, me interceptó una mujer que no conocía, 30 y tantos años, aspecto profesional, con un gafete de prensa colgando del cuello. Anna Derek, soy Jennifer de Channel 7 News. Me preguntaba si podría hacerle unas preguntas sobre lo que pasó hoy. Miré alrededor y me di cuenta de que había varias personas con cámaras y libretas dispersas por el lugar. ¿Cómo supieron? El video se volvió viral hace unas 2 horas. Hemos estado intentando comunicarnos contigo para un comentario. ¿Qué video? Ella levantó su teléfono, mostrando un TikTok con más de 5 millones de vistas. Era el momento en que reproduje la confesión grabada de Karen por los altavoces de la iglesia. Alguien había filmado todo y lo publicó con el título, Novia expone a su prometido infiel y a la dama de honor en el altar. Mira hasta el final, los comentarios eran interminables, esta mujer es un ícono. La forma en que se mantuvo calmada. Comportamiento de reina, ojalá tuviera su carácter cuando mi ex me engañó. Plot twist, la mejor boda de la historia, podemos hacer presidenta a esta mujer, estaría dispuesta a darnos una entrevista exclusiva. Continuó Jennifer, nuestros televidentes están muy interesados en su historia. La miré, luego a las cámaras, luego a mi familia celebrando mi libertad en lugar de lamentar mi humillación. ¿Saben qué? Dije, sonriendo, sí, pero no aquí, este es el momento de mi familia, mañana les contaré todo. Todo, la historia completa, cómo lo descubrí, cómo planeé la trampa, cómo recopilé la evidencia, todo. Sus ojos se iluminaron. Eso sería increíble, esta historia tiene todos los elementos, traición, venganza, justicia, coraje. La gente te llama heroína, heroína. Hace 3 horas, yo era una novia con el corazón roto, ahora, era una heroína. La vida era rara. A medida que la noche avanzaba y los invitados empezaban a despedirse, me encontré sola por primera vez en todo el día. Me cambié del vestido de novia a un sencillo vestido de cóctel negro, que irónicamente había comprado para la cena de ensayo. El lugar de la recepción estaba casi vacío, excepto por familiares ayudando a limpiar. Salí al jardín del lugar, donde las luces de hadas brillaban en los árboles como estrellas. Allí Colton y yo íbamos a tener nuestro primer baile como marido y mujer. En cambio, había pasado la velada bailando con mi padre, mi hermano, mi abuelo y cualquiera que lo pidiera. Había sido perfecto, diferente de lo que había planeado, pero perfecto su manera. Ahí estás, dijo Sidney, acercándose con 2 copas de champán. Pensé que podrías necesitar esto. Gracias, dije, tomando un sorbo. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Sidney. Cualquier cosa. Cuando supiste lo de Colton y Karen, me quedé en silencio un momento. Honestamente, tuve sospechas durante unos 6 meses, pequeñas cosas, la forma en que se miraban cuando creían que nadie los veía, como Karen siempre encontraba excusas para estar cerca de él, como Colton parecía distante contigo. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no estaba segura. Ella asintió. Entiendo. ¿Crees que hice lo correcto?, pregunté. Toda la humillación pública, los arrestos. Sidney me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Anna, te robaron, te mintieron, te traicionaron de la peor manera posible, y planeaban dejarte casarte con él y pasar la luna de miel sin saber que tu esposo estaba enamorado de tu mejor amiga y llevando su bebé. El bebé de James, corregí. Da igual, dijo. El punto es que merecían todo lo que recibieron, y honestamente, probablemente salvaste a otras personas de ser víctimas de ellos en el futuro. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Karen ha estado usando a la gente toda su vida. ¿Recuerdas en la secundaria cuando pidió dinero a medio salón y nunca pagó a nadie?
O cuando hizo trampa en aquel examen de beca y dejó que María se llevara la culpa. Está bien, reí, lo entiendo. Debí haber visto los patrones antes. El amor nos ciega a los patrones, dijo Sidney suavemente. Ambos tipos de amor, romántico y de amistad. Nos quedamos en un cómodo silencio, sorbiendo nuestro champán y observando las luces de hadas titilar. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Sidney. Bueno, según el detective Rivera, probablemente ambos irán a prisión. Tendré que testificar en el juicio, pero dice que el caso es prácticamente irrefutable. Quería decir, ¿y tú qué harás ahora? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Lo pensé. Durante 3 años, todo mi futuro había estado planeado alrededor de Coulton, nuestro departamento, nuestras cuentas conjuntas, nuestro plan a 5 años, nuestros sueños de hijos, casas y envejecer juntos. Todo eso se había ido. Supongo que ahora tendré que descubrir quién soy cuando no soy la mitad de una pareja, dije. No he estado soltera desde los 25. Ni siquiera recuerdo qué me gusta hacer en mi tiempo libre. ¿Te gusta leer novelas románticas baratas y comer helado directo del envase mientras ves programas de cocina?, dijo Sidney de inmediato. Esas eran cosas que hacía cuando Coulton trabajaba hasta tarde. Exacto. Cosas que te gustan pero que nunca hacías porque estabas demasiado ocupada siendo la novia perfecta. Tenía razón, quiero viajar, dije de repente. Siempre quise conocer Europa, pero Coulton decía que era muy caro. Ahora tengo dinero ahorrado que no estoy gastando en una boda ni en un novio infiel. Quizá haga ese viaje. Hazlo, dijo ella, y quiero volver a estudiar, obtener mi maestría en enfermería pediátrica. Quise especializarme en cuidados de trauma. Serías increíble en eso, dijo Sidney, y quiero aprender a bailar salsa de verdad, no los pasos básicos que Coulton y yo aprendimos para nuestro baile de boda. Sidney sonrió. Ahora sí estás hablando. ¿Qué más? Quiero adoptar un perro grande. Coulton era alérgico, así que nunca pudimos tener mascotas. Sigue, quiero ser alguien de quien estar orgullosa, no alguien que ignore las señales de alerta por miedo a estar sola, no alguien que deja que los demás la pisoteen porque es buena. Ana, mírame, dijo mi hermana. Me giré hacia ella. Eres alguien de quien estar orgullosa. Lo que hiciste hoy, eso no fue la acción de alguien que deja que los demás la pisoteen, fue la acción de una mujer que conoce su valor y se niega a aceptar menos. Bastante impresionante. No, legendario. Van a contar historias sobre esto durante años, como para probar su punto. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. Vi tu video en línea. Eres mi heroína. Mi esposo me engañó el año pasado y ojalá hubiera tenido tu valentía. Gracias por mostrarme cómo se ve la fuerza. Mostré el mensaje a Sidney. ¿Ves?, dijo, estás inspirando a la gente. Mi teléfono vibró otra vez, y otra. Mensaje tras mensaje de desconocidos que habían visto el video y querían compartir sus propias historias de traición y venganza, o contarme cómo mi coraje los inspiró a defenderse. Esto es una locura, dije, revisando decenas de mensajes. Solo quería justicia para mí misma. Nunca esperé convertirme en un símbolo de empoderamiento femenino, iba a decir. Convertirme en un meme de internet. Pero bueno, empoderamiento femenino también sirve, dijo Sidney riéndose. Ambos pueden ser verdad. Terminamos nuestro champán mientras el equipo de limpieza recogía las decoraciones de la recepción. Pronto el lugar estaría listo para el siguiente evento, la próxima celebración, el próximo comienzo. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Sidney. Miré alrededor una vez más. Este lugar, que se suponía iba a guardar los recuerdos del día más feliz de mi vida, en cambio siempre sería el lugar donde me elegí a mí misma en lugar de conformarme con menos de lo que merecía. En realidad, dije, no quiero ir a casa, no al departamento que compartía con Coulton. Puedo quedarme contigo esta noche. Claro, pediremos pizza, beberemos vino y planearemos tu viaje a Europa. Perfecto. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, el teléfono de Sidney sonó. Ella contestó y luego me lo extendió con una expresión extraña. Es para ti. ¿Quién? El programa de Ellen. Me quedé mirando el teléfono. Ellen DeGeneres. Sidney asintió. Tomé el teléfono con las manos temblorosas. Hola, Ana, soy Sarah, del equipo de producción de Ellen. Nos encantaría que vinieras al programa la próxima semana para hablar sobre lo que pasó hoy. Ellen piensa que tu historia es increíble y quiere celebrar tu valentía. Ellen DeGeneres quería celebrar mi valentía. Miré a Sidney, que sonreía como loca. ¿Sabes qué?, dije por teléfono. Me encantaría. Después de colgar, Sidney me tomó de las manos. Ana Derek, estás a punto de convertirte en la novia vengativa más famosa de la historia. ¿Es eso algo bueno? Estás bromeando.
Vas a convertirte en la heroína de todas las mujeres. Vas a inspirar a millones a defenderse. Vas a cambiar mi vida por completo, exactamente. Lista para eso, pensé en Coulter y Karen, probablemente en celdas de prisión ahora, dándose cuenta de que su traición tenía consecuencias que nunca imaginaron. Pensé en todos los mensajes de desconocidos que decían que mi historia los inspiró, pensé en la vida que había planeado con alguien que no me merecía y en la vida que estaba a punto de construir por mí misma. ¿Sabes qué, Sydney? Nunca he estado más lista para nada en mi vida, y mientras caminábamos hacia el auto, no pude evitar sonreír. Esta mañana, me había despertado esperando convertirme en la SRA, Cotton Wellington. En cambio, terminaba el día como Anne Derrick, la mujer que se negó a ser manipulada, que eligió la justicia sobre la comodidad, que convirtió su peor día en su momento más poderoso. Pensaban que me habían arruinado en mi boda. En cambio, los enterré con la verdad. Escribo esto desde un café en Barcelona, tomando sangría y viendo cómo el atardecer pinta de oro el Mediterráneo. El viaje a Europa con el que soñaba, lo hice. 8 meses mochileando por España, Italia y Francia, quedándome en hostales, haciendo amigos, comiendo gelato en el desayuno y aprendiendo que soy más valiente de lo que jamás imaginé. La aparición en el programa de Ellen llevó a más entrevistas, lo que llevó a un contrato de libro, que llevó a conferencias en congresos de mujeres. Aparentemente, mi historia resonó con gente de todo el mundo. Quien sabía que defenderte podía ser tan revolucionario. Coulter y Karen recibieron sentencia de 4 años de prisión. Podrán solicitar libertad condicional en 18 meses. No asistiré a sus audiencias. El bebé nació 7 meses después de la boda. Eso no pasó. James asumió su papel y, según Rachel, quien de alguna manera lo perdonó, está ayudando a criar al niño. La gente es complicada. La esposa de Michael se divorció y se quedó con la mitad de todo lo que él poseía. Me envió una tarjeta de agradecimiento. Vendí el departamento que compartía con Coulter y compré una pequeña casa con jardín, donde mi nueva perra, Luna, persigue mariposas. Volví a estudiar. El próximo mes comienzo mi maestría en enfermería pediátrica especializada en trauma, y sí, aprendí a bailar salsa. Soy terrible, pero me encanta. A veces, la gente me reconoce en la calle y me pregunta si me arrepiento de lo que hice, si desearía haber manejado las cosas de otra forma, si pienso perdonarlos. La respuesta siempre es no. No me arrepiento de elegir la verdad sobre la comodidad. No me arrepiento de exigir justicia en lugar de aceptar la traición. Y ciertamente no me arrepiento de descubrir mi propia fuerza en el proceso. La mujer que caminó por ese pasillo hace 8 meses esperaba encontrar la felicidad adjuntándose a la vida de alguien más. La mujer que escribe esto ha aprendido que el mejor tipo de felicidad viene de construir una vida de la que estés orgullosa, con alguien o sin alguien. No busco mi próxima relación, no trato de reemplazar lo que perdí, estoy creando algo completamente nuevo, y si alguien quiere ser parte de esa vida, tendrá que ganárselo, tendrá que demostrar que merece el amor de una mujer que conoce su valor, que no ignorará señales de alerta, que no se conformará con menos de lo que merece, porque aprendí algo importante en mi día de boda. La persona que más importa en tu historia de amor eres tú misma. Mi historia apenas comienza.